Entonces, pues sí, la Alameda Central es en pocas palabras un parque súper visitado y súper reconocido dentro de la Ciudad de México y de México en general. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y el día de hoy me encuentro en la Alameda Central, ubicada en el centro de la Ciudad de México. Y me encuentro aquí con la intención, en pocas palabras, pues de compartirles cómo es este lugar, cómo es toda esta Alameda Central, uno de los lugares más populares, más turísticos dentro de la Ciudad de México. Y también pues para compartirles un poquito de sus alrededores. Alrededor tenemos varios restaurantes, algunos museos y demás lugares bastante interesantes. Así que sin nada más que decir, acompáñenme a realizar un recorrido por la Alameda Central. Y primero que nada me gustaría hablarles un poquito sobre esta Alameda Central, ¿ok? Tal vez un poquito de su historia, pues mientras les muestro la Alameda. Esta Alameda data del año 1592, o sea que tiene más de 400 años. Y como datos curiosos, bueno, esta Alameda comenzó siendo solamente un parque para la alta sociedad. Por lo tanto, alrededor de todo este parque había una barda que pues imposibilitaba la entrada al público. O sea que era un lugar público, pero como que a medias, solamente para la alta sociedad. En el siglo XIX esto cambió y se convirtió en un parque para todo público, sin importar tu clase social. Como tal, este es uno de los parques, bueno, como tal, más populares, más visitados dentro de la Ciudad de México. O sea, saben, tenemos aquí mismo cerca pues el Palacio de Bellas Artes, tenemos aquí a un ladito la Torre Latino, lugares que ahorita les voy a mostrar un poquito más a detalle. Y pues sí, en general esta Alameda es un lugar muy bonito, tiene un claro estilo europeo, un estilo elegante en su construcción, y creo que algo que hace muy bien esta Alameda es mezclar un paisaje natural con un paisaje urbano. Y pues también alrededor tenemos varias fuentes y varias esculturas, los cuales pues hacen este lugar un lugar muy bonito, muy turístico, muy disfrutable para visitar. Entonces pues sí, la Alameda Central es en pocas palabras un parque súper visitado y súper reconocido dentro de la Ciudad de México y de México en general. Y ahora acompáñenme al primer lugar alrededor de esta Alameda que me gustaría mostrarles. Y ahorita detrás de mí tengo el Museo Memoria y Tolerancia. Este es uno de los museos más conocidos, más visitados en Ciudad de México, y es uno de los museos que tenemos alrededor de esta Alameda. Este museo, les cuento rápido cuál es la intención de este museo. Las salas del museo están enfocadas en mostrarnos algunos de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad por cuestiones de discriminación y de intolerancia en aspectos generales. Por eso se llama Museo de Memoria y Tolerancia. Dentro del museo tenemos salas, por ejemplo, que nos hablan sobre el Holocausto, sobre la matanza en Yugoslavia y pues sobre este tipo de cuestiones, este tipo de matanzas, de genocidios que fueron hechos pues por discriminación, ¿ok? He entrado un par de ocasiones a este museo y la verdad es un museo que vale mucho la pena, y un museo muy bonito. Y justo enfrente de este museo, que se encuentra aquí detrás de mí, ahí justo se alcanza a ver, tenemos el hemiciclo a Juárez, que es esta construcción que tengo aquí detrás. Este hemiciclo a Juárez, pues es como su nombre lo dice, fue de hecho construido en el año 1910 a petición del presidente Porfirio Díaz, y es un monumento pues en honor al presidente Benito Juárez. La verdad es que es un monumento bastante bonito, y este es el hemiciclo a Juárez, uno de los monumentos más reconocidos dentro de esta Alameda Central. Y listo, ahorita me encuentro en el barrio chino de la Ciudad de México, que está pues pegadito a la Alameda Central. Pues ese barrio chino, pues como cualquier barrio chino, creo que explicarlo está un poquito de más, pero pues tenemos restaurantes chinos, establecimientos chinos, lugares donde bueno, pues te venden muchas cosas de esta cultura china, ¿no? Postres chinos, souvenirs chinos, artículos de uso cotidiano chinos, y pues sí, todos estos productos provenientes de esta cultura asiática. Y ahorita detrás de mí tengo lo que es el Palacio de Bellas Artes. Este Palacio de Bellas Artes, que se puede decir que es el lugar más popular y más conocido en esta Alameda Central, uno de los lugares más turísticos, uno de los lugares que mucha gente viene a visitar. Y alguna de las cosas que tenemos dentro de este Palacio de Bellas Artes es, bueno, por ejemplo, dentro tenemos un auditorio donde hay conciertos, donde hay eventos de danza, obras de teatro. También tenemos varias salas para exposiciones. Tenemos dentro del museo en exhibición varios murales, además que dentro también tenemos el Museo de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arquitectura. Así que sí, sin duda este Palacio de Bellas Artes, tanto verlo por fuera así como entrar, es completamente pues aprender del arte, admirar las bellas artes.
ahorita les cuento, me encuentro exactamente en el cruce de Alameda Central a lo que es la calle de Madero, ¿ok? Este cruce, déjenme les cuento, bueno, es uno de los cruces más transitados en toda la Ciudad de México, y es que nos conecta de hecho a la calle de Madero, que cabe mencionar es la calle más transitada de toda la Ciudad de México, con un promedio de 300,000 personas por día transitando esta calle. Pues esta calle de Madero es la calle más transitada en México, ¿ok? Y también en este video, pues obviamente no podía dejar de decirles que también en una de las esquinas de la Alameda Central tenemos la calle de Madero, que nos conecta directamente con el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, pues sí, la Alameda Central y el Zócalo están conectadas por una calle, y esta es la calle Madero, y esa es la calle en la que ahorita me encuentro, la más transitada en Ciudad de México. Pero también me encuentro aquí para mostrarles lo que está justamente detrás de mí, que es la Torre Latinoamericana. Esta torre, déjenme les cuento, pues también es un lugar turístico súper visitado. Dentro podemos encontrar, y es de hecho por algo que es muy popular, es que tenemos un mirador que apunta hacia la Ciudad de México. Entonces desde arriba de esta torre, pues tú puedes ver la ciudad, ¿no? También dentro tenemos varias exposiciones, tenemos el Museo de la Ciudad de México, el Museo del Bicentenario, tenemos varios cafés, varios restaurantes en pues toda esta torre. Entonces también esta Torre Latinoamericana pues es un lugar turístico para visitar. Les digo que aquí alrededor, todo lo que hay alrededor de la Alameda Central es turístico. Tenemos la calle de Madero, tenemos museos y tenemos esta Torre Latinoamericana. Y aquí detrás de mí tengo el Palacio Postal. Este lugar es la oficina de correos. Ahorita tuve la oportunidad de entrar, la verdad es que es un lugar muy bonito. El museo nos cuenta pues cómo ha sido la historia de los correos a lo largo de la historia de México. Y también dentro algo muy destacable es la arquitectura interior que tenemos en este palacio. O sea, en serio, les estoy mostrando fotos. Es un lugar súper bonito, muy bonito para apreciarlo, muy bonito por si quieres tomar fotos. Y pues sí, es un palacio muy chido, y es el Palacio Postal. Y otro lugar pegado a la Alameda es en el que ahorita me encuentro, que es el Museo Franz Mayer. Este museo exhibe la colección personal de Franz Mayer, quien fue un filántropo, financiero, coleccionista de arte y fotógrafo alemán. Bueno, pues en este museo se exhibe su colección personal, que incluye varias esculturas, objetos de cerámica, pinturas, y además dentro del propio museo pues tenemos constantemente varias exposiciones. Y este es un museo, la verdad, muy interesante, el Museo Franz Mayer, pegadito aquí a la Alameda Central. Y bueno, ahorita me encuentro caminando a través de esta Alameda. Como se pueden dar cuenta, bueno, creo que un gran acierto de ese lugar es la forma en la que combina tanto la naturaleza como con un paisaje urbano, y creo que esa es una de las principales cosas que convierte a este parque en uno de los más visitados en Ciudad de México. Es uno de los más turísticos. Tal vez incluso ustedes no son de Ciudad de México y están viendo este video para conocer este lugar, probablemente habían escuchado de él antes. Les digo, es un lugar súper conocido, es un lugar, por así decirlo, obligado para los turistas de visitar en Ciudad de México. Como les digo, es un lugar que sabe combinar muy bien la naturaleza con un paisaje urbano. Tenemos fuentes como esta a lo largo de todo este parque, tenemos varios lugares bonitos. Sí, les digo, la verdad es un lugar muy bonito para visitar. Y pues también, como ya se pudieron dar cuenta, alrededor de toda esta zona pues tenemos muchos lugares turísticos, lugares para comer, museos, lugares culturales, lugares muy chidos para visitar en esta Alameda Central. Y pues sí, eso es la Alameda Central y sus alrededores. Espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por haberme acompañado, y sin nada más que decir, espero volvernos a ver muy pronto en un video nuevo. Bye.